Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Ese miércoles es primer día de octubre y el mercado se va a pronunciar esta mañana sobre el nuevo rechazo del Consejo del Sabadell a esa oferta mejorada por parte del BBVA. El Consejo sigue recomendando a los accionistas no aceptar la OPA y sigue considerando, con los datos que tiene, que tendrá un nivel de aceptación muy bajo. ¿Cuáles son las razones? Bueno, en primer lugar, el precio ofrecido es insuficiente. Es significativamente inferior al valor del proyecto de Banco de Sabadell en solitario. BBVA nos está ofreciendo un precio muy similar a la cotización actual de mercado, cuando tenemos un potencial de revalorización de hasta el 26%. Banco Sabadell rechaza por segunda vez, tal y como estaba previsto, la OPA del BBVA, pero la novedad de esta ocasión es que su tercer mayor accionista, el mexicano David Martínez, que controla casi un 4% de las acciones de la entidad catalana, sí acudirá a la oferta. Una decisión por la que saca pecho y que valoraba así el presidente del BBVA, Carlos Torres. La decisión del consejero David Martínez de acudir a la OPA es una clara muestra del enorme atractivo tanto de la oferta como del proyecto de unión con BBVA frente al proyecto de Banco Sabadell en solitario. Y es especialmente relevante porque se trata de uno de los mayores accionistas de Banco Sabadell, con casi el 4% de las acciones y miembro desde hace años de su consejo de administración. Animamos a todos los accionistas a que acudan también a la oferta. Es una oportunidad única y es ahora. En pleno proceso de OPA sigue además el pulso entre ambas entidades por remunerar al accionista y Sabadell eleva el dividendo un 11%, lo hace hasta los 1.450 millones de euros. BBVA, que cerraba ayer en bolsa en 16,32 euros con una subida del 0,6%. Sabadell, por su parte, subía un 0,3% hasta los 3,30 euros. En Estados Unidos, también, tal y como estaba previsto, hoy entra en vigor el cierre de gobierno, después de que republicanos y demócratas no hayan llegado a un acuerdo en el Senado para extender la financiación hasta el próximo mes de noviembre y seguir negociando el presupuesto. John Thune es el líder de la mayoría republicana en el Senado. Pero no vamos a ser rehenes de $1 billón gastados en una resolución continua, ni vamos a ser rehenes de permitir que los inmigrantes ilegales reciban atención médica gratuita en una resolución continua. Estas son las cosas que exigen como parte de su supuesta negociación. These are things that they're demanding as part of their so-called negotiation. De momento se desconoce cuánto durará este cierre de gobierno y qué implicaciones tendrá para Estados Unidos. En el aire, el despido de miles de trabajadores federales y la publicación de algunos datos, como ese informe de empleo previsto para este viernes, mientras el mercado se prepara para un aumento de la volatilidad en el corto plazo. Estamos ante el 15º shutdown en Estados Unidos desde 1981. No queremos cerrar porque tenemos el mayor periodo de tiempo de la historia. Te dije que tenemos $17 billones invertidos, así que la última persona que quiere cerrar somos nosotros. Ahora bien, dicho esto, podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos e irreversibles para ellos también. Irreversible, that are bad for them and irreversible by them. Mercados que estrenan el mes de octubre, pendientes de ese cierre de gobierno en Estados Unidos, con el IBEX 35 rompiendo máximos y a la espera hoy las bolsas Eva Villanueva del dato de inflación en Europa. Buenos días. Pues sí, muy buenos días, Rubén, y todo además con una noticia de última hora, por cierto, que la India ha mantenido tipos de interés en el 5,5% en línea con las previsiones, mientras la inflación se enfría. Una jornada en la que el paraguas es claro, ese shutdown del cierre del gobierno de Estados Unidos y por el que vemos como las acciones asiáticas cotizan con signo mixto justo con su entrada en vigor y apenas horas después de haber visto que Wall Street hacía oídos sordos a lo que ya era ese escenario inminente. Un S&P 500 que ha cerrado su mejor septiembre en 15 años y las acciones estadounidenses se han anotado el segundo trimestre consecutivo de ganancias. Esta jornada de martes de cierre de mes de septiembre, que históricamente es malo y que, según decían los expertos, ha roto con la maldición, arrojaba una lectura mixta en Wall Street con los índices sin cambios en gran parte, ya que la mayoría de las acciones
se movían con cautela, pero con un claro protagonismo en el sector tecnológico, con una Nvidia que subía un 2,6%, ayudando a respaldar al SP500 después de que Meta anunciase un acuerdo de infraestructuras de IA por 15.000 millones de dólares con CoreWeave. Las acciones, sin lugar a dudas, han estado cotizando ese cierre de mes ajenos a un cierre de gobierno que, según Pablo García, director de IBEA con Alfa Value, es algo a lo que no suelen hacer caso. Vamos a escucharle. Estados Unidos está al borde del abismo teniendo a Trump con un micro en la mano, pero desde luego el cierre del gobierno, ese shutdown, es todos los años la misma cantinela. No tiene ningún interés desde el punto de vista bursátil, créeme, se utiliza un poco, como no, como arma arrojadiza para provocar un poquito de volatilidad, pero realmente es una especie de contubernio político, de tensiones, hasta que al final obviamente terminan llegando a un acuerdo, ¿no? Los futuros de Wall Street anticipaban esta noche ya retrocesos de cara a la apertura de este miércoles de cierre de gobierno, de inicio de mes y del último trimestre del año, y donde los expertos apuntan a cómo los contratistas de defensa, mineras de oro y empresas de productos básicos de consumo pueden tener un rendimiento superior en este contexto. Importante, los futuros europeos hoy a la espera de esos datos de inflación. También vamos a conocer PMIs, el DAX retrocede tímidamente, es lo que vemos a esta hora, y el Eurostock 50 apunta signo positivo de avances muy moderados. En las divisas claves, sin lugar a dudas, es euro-dólar 1,1762, mientras el dólar se mantiene bastante bien, pero con retrocesos. Ahí lo vemos en ese índice frente a las principales divisas en 97,70, y por supuesto también vigilantes de un oro que sigue persiguiendo nuevos máximos y que se pinta a esta hora en los $3.891, 0,48% de subida, y un petróleo que hoy vemos cómo se recupera, 0,37% el West Texas, el Brent hasta los $66,27, se recupera tras las fuertes pérdidas, y mientras los traders evalúan las caídas de reservas en Estados Unidos y el próximo aumento de suministro de la OPEP+. En clave empresarial, además de Sabadell y BBVA, otros dos protagonistas este miércoles, Pfizer y Nike en Estados Unidos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. El fabricante de ropa deportiva parece que consigue darle la vuelta a la difícil situación que atravesó en 2024. Nike consigue un beneficio por acción de 49 centavos y unos ingresos de más de 11.000 millones de dólares, cuando el mercado había anticipado cifras menores. La compañía se sustenta la mejora del negocio en Europa, Oriente Medio y África, cuyas ventas suben un 1%, y en Norteamérica, que suben un 4%. China es el punto negativo para la marca, donde sus ventas descienden un 10%. Las acciones de Pfizer suben un 16% después de prometer que reducirá los precios de sus alimentos en Estados Unidos. Además, la farmacéutica también se compromete a hacer una inversión de 70.000 millones de dólares en el país, algo que para Donald Trump significa uno de los mayores acuerdos médicos jamás logrados. Creo que este es uno de los anuncios médicos más importantes que esta oficina ha hecho jamás. Estamos hablando de una reducción de precios en un par de minutos, algo increíble. Durante muchos años los estadounidenses tienen los precios más altos del mundo para medicamentos recetados, mucho más de 10 veces, 13 veces más que otros países para exactamente el mismo producto. La Casa Blanca asegura que la medida beneficiará a más de 100 millones de estadounidenses. Y mientras tanto, aquí en casa, en España, el gobierno insiste en que trabaja en sacar adelante los presupuestos del año que viene. El gobierno está trabajando en la formulación de presupuestos, está trabajando desde hace tiempo con los ministerios y estamos hablando con los grupos parlamentarios, y por tanto tenemos ya, digamos, que el diseño básico de las cuentas, y estamos ya incorporando aquellas materias que creemos que pueden facilitar su aprobación. En eso estamos. ¿Cuándo se va a aprobar la senda de estabilidad? Porque estamos en ello. ¿Cuándo se va a presentar la senda de estabilidad? Pues la quiero presentar en los próximos días. O sea, mi idea... ¿Próximo martes? Bueno, no, próximo martes no, ya le digo, pero que mi idea es presentarla en los próximos días, porque estamos hablando también con los grupos.
Lo acaban de escuchar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los pasillos del Senado, señalando ayer que el Gobierno trabaja intensamente para llevar al Consejo de Ministros lo antes posible, veremos si antes de que termine octubre, tanto el techo de gasto como esa senda de estabilidad, los primeros pasos para las cuentas del próximo ejercicio. Lo decía, por cierto, María Jesús Montero en el día en el que cumplía el plazo constitucional para que el Gobierno presentara el proyecto de presupuestos en el Congreso. Por cierto, que otra ministra, la de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado para este miércoles la primera reunión del Comité de Expertos para comenzar a abordar la subida del salario mínimo para el año que viene. Por lo demás, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen hoy en una cumbre informal en Copenhague para abordar, entre otros asuntos, el fortalecimiento de la capacidad de defensa de Europa. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Encuentro preparatorio para el próximo Consejo Europeo en medio de los últimos incidentes con drones y cazas rusos en el flanco oriental de la OTAN. Durante la reunión van a abordar el posible uso de los activos rusos congelados para seguir apoyando militar y financieramente a Kiev. Esto mientras la Unión Europea se prepara para iniciar los trabajos técnicos sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia al bloque, a pesar del continuo bloqueo húngaro al avance de las negociaciones. Y mientras tanto, el mundo espera la respuesta de Hamás al plan de Trump para Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un ultimátum de 3 o 4 días a Hamás para que acepte su plan sobre Gaza. 3 o 4 días después de que los países árabes se adhirieran, los países se adhirieron. Israel se adhirió esperando a Hamás y Hamás lo hará o no, y si no lo hace, será muy triste. De momento, según medios estadounidenses, Hamás se inclina por aceptar el plan de Trump para acabar con la guerra en Gaza, un plan que apoyan también la Unión Europea, la Autoridad Nacional Palestina y algunos países árabes como Qatar, Egipto o Turquía. Y el presidente ucraniano Zelensky alerta sobre la situación de la central nuclear de Zaporilla. El líder ucraniano avisa de que esta central nuclear, la más grande de Europa y ubicada en el este de Ucrania, está atravesando su 7º día consecutivo sin electricidad externa por culpa de los ataques rusos. Ya es el 7º día y antes, por cierto, no había ocurrido una situación de emergencia como esta en la central nuclear de Zaporilla. La situación es crítica debido a los bombardeos rusos. La central está desconectada de la red eléctrica, se está suministrando electricidad mediante generadores diésel. Esto es algo extraordinario. Los generadores y la central no están diseñados para funcionar así y nunca han trabajado en este modo durante tanto tiempo. Не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Zelensky denuncia la gravedad de la situación y dice que es una amenaza para todo el mundo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La fachada oriental y Baleares seguirán bajo la influencia de una vaguada fría con cielos nubosos y algunas lloviznas o tormentas ocasionales que tenderán a remitir, aunque podrían reactivarse por la tarde en zonas interiores del este y sierras del sureste. El resto de la península tendrá tiempo anticiclónico con cielos poco nubosos. En Canarias se esperan nubes y lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve y tiempo más despejado en el sur. Las temperaturas máximas subirán en buena parte de la península, mientras que las mínimas variarán en ascenso en la mitad oeste y en descenso en el este, con heladas débiles en el Pirineo. Los vientos soplarán moderados, siendo más intensos en litorales Baleares, Canarias y el Ebro. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Mientras tú preparas el café, Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7 y 16 minutos de la mañana. Les cuento, por cierto, que a partir de las 12:30 Radio Intereconomía se traslada hoy hasta Valladolid. Susana Criado en directo con Sedigas en la Feria de Valladolid, donde se celebra una nueva edición del Salón del Gas Renovable, un evento en el que se va a hablar de bioenergía y que va a reunir a más de 3.000 profesionales, más de 200 empresas expositoras, donde se va a mostrar el papel estratégico del biogás y del biometano en la transición energética. Programa especial hoy aquí en Radio Intereconomía con Susana Criado en directo desde Valladolid con Sedigas a partir de las 12:30 de la mañana. Así estrenamos el mes de octubre en los mercados, mirando a Estados Unidos, a ese cierre de gobierno, mirando al festivo en Japón y mirando aquí en España, a nuestro IBEX, rompiendo máximos de 2007 y de nuevo con protagonismo un día más para BBVA y para el Banco Sabadell. Empezamos mirando a Estados Unidos, los futuros, con ese cierre de gobierno ya en marcha, ya en vigor. ¿Cómo están hasta ahora, Roberto? Pues caída del 0,56% para el Nasdaq 100, de medio punto para el SP500 y algo menos acusada es la caída para el futuro del Dow Jones, que baja un 0,38. Futuros en Europa los tenemos hasta ahora con tímidos recortes, el del DAX bajando un 0,06% en positivo, así que signo mixto tenemos. En los futuros europeos sube el futuro del Eurostock 50 un 0,04%. Bolsas asiáticas cotizando hasta ahora como Eva Villanueva. Bueno, pues estamos viendo como esta mañana lo más importante es la ausencia de la China continental y de Hong Kong. Como decías, es fiesta nacional China hoy, mañana y pasado, con lo cual el protagonismo se escribe hasta ahora sobre todo con India, después de que el Banco Central haya mantenido tipos en el 5,5%, tal y como se esperaba, mientras se enfría la inflación. Sube el Nifty un 0,19%, el Nikkei pierde un 0,99% en una mañana donde hemos visto los futuros de Wall Street cayendo y en una jornada donde el PMI manufacturero se contrae más de lo esperado en septiembre. El de servicios sirve bastante de colchón, pero la actividad empresarial crece a su ritmo más lento en 4 meses. El Kospi surcoreano avanza 0,85% y en Australia el ASX 200 que retrocede 0,24%. Fotografía de signo mixto. Precio del petróleo subiendo esta mañana, el Brent avanzando un 0,41%, cotizando en $66,30. Sube también el futuro del West Texas, casi medio punto, un 0,46% hasta 62,66 euro-dólar. Subiendo la moneda europea frente al billete americano, un 0,23%. Está el cruce en 1,1761. Vamos a buscar protagonistas, vamos a buscar claves y referencias para la jornada de hoy.
Y empezamos allí en Asia, donde ya contábamos cómo están los indicadores esta mañana, con esas festividades en China continental que tiene trasladadas a las bolsas chinas y también a la bolsa de Hong Kong. Así que buscamos referencias en Japón, Eva, donde hemos conocido hoy la mejora que ha mostrado el índice Tankan, que mide la confianza empresarial. Pues sí, y lo que hemos visto es como en la lectura de ese índice Tankan se ve como el optimismo empresarial entre los grandes fabricantes japoneses ha aumentado a más 14 en el tercer trimestre desde el más 13 del trimestre previo, aunque queda por debajo de lo previsto. El índice no manufacturero se ha mantenido estable en más 34. Una cifra positiva, recordemos, indica que los optimistas superan a los pesimistas. Si miramos algunos de los títulos que son protagonistas en la bolsa de Japón por su gran peso, tenemos a Advantes subiendo un 0,68%, o tenemos también a SoftBank retrocediendo, en este caso el grupo de inversión, un 2,65%. Miramos también a la tecnología, para ver cuál es la fotografía esta mañana, tras el nuevo récord marcado por Nvidia anoche en Wall Street. Y ojo, porque Taiwán ha rechazado un acuerdo para producir la mitad de todos los semiconductores en Estados Unidos. Pues siguiendo la estela de Wall Street de la mano de esa tecnología, vemos como la taiwanesa TSMC hoy emerge como el protagonista por el lado de las subidas del sector en Asia, 2,3% en la isla, después de haber visto a Nvidia superar esos 4,5 billones de dólares. La surcoreana Samsung, 2,5%, y hoy recordemos las chinas apagadas por el festivo. Importante lo que decías sobre la isla, después de haber escuchado hablar a Estados Unidos, y ha señalado Taiwán que no va a aceptar un acuerdo con Washington para producir la mitad de todos los semiconductores en el país, según ha dicho el principal negociador comercial de la isla. La agencia oficial del país, la viceprimera ministra Chen Liqiun, ha señalado que Taipei nunca hizo un compromiso 50-50 y que no aceptará tales condiciones. Con todo, el índice de Taiwán es el que mejor se comporta por el impulso tecnológico, más de un 1% de subida. En página de Geoeconomía, y a la espera de que Donald Trump viaje a Asia el mes que viene, el sector de defensa cobra impulso y Morgan Stanley apunta a dos nombres propios que pueden ser protagonistas. Pues sí, efectivamente, y son mirando a los distintos mercados asiáticos, aunque hoy no cotizan con subidas. Dice Morgan Stanley, de cara a ese viaje, como es el sector tecnológico, destacan algunos títulos por sus carteras de pedidos, capacidad innovadora y posicionamiento estratégico. Así tenemos a la surcoreana Hanwha Aerospace, que hoy, por cierto, cae con fuerza el 1,36%, pero se posiciona como el mayor contratista de defensa en Asia, con un impresionante crecimiento del 42% interanual en ingresos para lo que es el conjunto de 2024. Mitsubishi Heavy Industries es otro de los protagonistas que esta mañana retrocede, el proveedor integrado de defensa de Japón. También tenemos ST Engineering, que se beneficia de ingresos recurrentes por los requisitos de defensa nacional de Singapur, y Bharat Electronics, que representa la principal oportunidad de inversión, dice, en la indigenización de la defensa en India. Clave, sin lugar a dudas, nombres propios no muy conocidos, pero que apuntan a que pueden ser los claros protagonistas del sector defensa. Bharat Electronics sube un 0,52%. Y un apunte más en clave asiática, porque Estados Unidos va a permitir a los ciudadanos surcoreanos trabajar en sitios con visas temporales, mientras parece difícil alcanzar una solución clara. En este escenario, el Kospi surcoreano arriba un 0,90%, y es que tras las tensiones desatadas entre Seúl y Washington por esa redada en una planta de Hyundai en Estados Unidos, en Georgia, la administración Trump ha suavizado el tono con su aliado y ha introducido nuevos permisos. A partir de ahora va a permitir que los surcoreanos trabajen para establecer instalaciones en sitios de inversión estadounidenses bajo visados temporales existentes, y abrirá nuevos canales para ayudar a su aliado a enviar trabajadores para hacer negocios en suelo americano. Según exteriores de Seúl, eso sí, los funcionarios estadounidenses no han dado respuestas a la demanda surcoreana de conseguir un acceso más amplio a las visas estadounidenses para trabajadores especializados, a pesar de reafirmar el compromiso de avanzar en la asociación comercial.
Vámonos hasta Estados Unidos. Anoche Wall Street cerraba con ganancias para despedir la última sesión del mes de septiembre. Lo hacía con compras, con el Nasdaq subiendo un 0,31%. Ganancias también, Roberto, del 0,41% para el S&P 500. Dentro del índice tecnológico destaca Nvidia, cuyas acciones suben un 3% después de alcanzar una capitalización de 4,5 billones de dólares. Los índices se apoyan en datos macroeconómicos positivos, como la encuesta JOLTS de empleo de agosto, que se colocan en 7.220.000 ofertas. 200.000 ofertas más de lo que marcaban las expectativas. También conocimos el índice de confianza de la Conference Board, que se coloca en 94,2, su nivel más bajo desde el mes de septiembre. Aunque la semana está pendiente del dato de paro oficial de septiembre, su publicación peligra debido al más que posible cierre del gobierno federal, con 55 votos a favor y 45 en contra. El proyecto de financiación no sale adelante, algo que también afectaría al informe de nóminas no agrícolas del viernes, que se podría retrasar. Datos clave para la Reserva Federal. Para John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, la inflación se está moderando. En mi opinión, dados los riesgos para el objetivo de empleo, estamos subiendo un poco. El indicador del mercado laboral se está suavizando un poco. Al mismo tiempo, el riesgo al alza de la inflación, en mi opinión, disminuye. Los efectos son menores de lo que la mayoría de la gente pensaba sobre la acumulación inflacionaria. Con este tipo de reequilibrio de los riesgos, la inflación era el gran riesgo para el empleo y el riesgo de inflación se acercaron. Tenía sentido bajar un poco las tasas de interés. Protagonistas empresariales en Estados Unidos. Empezamos con Nike, que está subiendo en las negociaciones fuera de hora un 4%, después de presentar unos resultados que han batido, Roberto, todas las expectativas. El fabricante de ropa deportiva consigue un beneficio por acción de 49 centavos, 22 centavos más de lo que preveía el mercado. Sus ingresos alcanzan los 11.720 millones de dólares, cuando los analistas esperaban que no pasara de los 10.000 millones. Otro protagonista, Pfizer, tras el acuerdo con Donald Trump por el que la farmacéutica va a bajar los precios en Estados Unidos y va a invertir 70.000 millones de dólares en el país. La intención de esta inversión es, por supuesto, aumentar de forma considerable la producción en el país. El valor subió un 7% durante la sesión. Es noticia también Global Infrastructure Partner, propiedad de BlackRock, que estaría cerca de hacerse con la empresa pública estadounidense AES Corp por 38.000 millones de dólares, según el Financial Times. El medio informa que el acuerdo podría cerrarse los próximos días. Los títulos de AES han subido un 16% después de la noticia. En Anta Pharma sigue bajando en bolsa, se desploma fuera de hora más de un 7% después de anunciar una oferta de 50 millones de dólares. JP Morgan, Jefferies y Evercore son los colocadores conjuntos de un valor cuyos títulos subieron un 92% el lunes, después de ensayos clínicos positivos para bajar el martes más de un 20%. En la agenda de hoy en Estados Unidos, ¿qué nos encontramos? Tendremos encuesta ADP de empleo de septiembre y el dato final de indicadores adelantados PMI e ISM del sector manufacturero de septiembre. Además, publica resultados con Agra Brands. Y aquí en Europa, hoy el mercado, en nuestro país, cotizando ese nuevo rechazo por parte del Consejo de Administración del Sabadell a la OPA del BBVA, estrenando mes de octubre y con el IBEX 35 rompiendo máximos de 2007, Ángeles Lozano, y abriendo hoy por encima de los 15.400 puntos. Buenos días. Muy buenos días, exactamente desde 15.475 puntos. Ayer veíamos muchas dudas en la apertura, en los primeros compases de negociación, pero al cierre los inversores cogían carrerilla y sumaban un 1,04%. Vimos a compañías como Solaria ganar un 5,27 en la jornada. La empresa de renovables pone fin con sus resultados a una racha de 12 caídas consecutivas. También avances contundentes en la sesión para Robi, que subió un 2,65%. Los expertos y los inversores aplauden su doble apuesta por los inyectables y por Estados Unidos. Y el freno de la sesión de ayer lo protagonizaban valores como Repsol o Indra. El plan de paz para Gaza cortó el rally de empresas del sector de defensa y caía Indra un 2,66%, Repsol también por la caída del precio del petróleo perdía un 2,3%. Y vimos a ArcelorMittal o Acerinox quedarse igualmente rezagadas. Los bancos
no desentonaban. Sabadell se afianzaba por encima del umbral de 3,30 euros. En el caso de Santander vimos cómo sumaba un 1,45%, contaba con el impulso otorgado por VS y ampliaba su rally del 100% en el año. En el resto de las bolsas europeas veíamos una tendencia dispar con movimientos muy estrechos al cierre. Vamos a mirar protagonistas para el día de hoy, claves también para la jornada de este miércoles, con esa referencia importante que vamos a conocer a las 11 de la mañana, como es el dato adelantado de inflación en la zona euro, y con protagonistas que aquí en nuestro IBEX pasan un día más, como no, Ángeles Lozano por BBVA y el Banco Sabadell. Efectivamente, seguiremos mirando después de que ayer conociéramos esa aceptación de la OPA por parte de uno de los principales accionistas minoritarios, cómo reaccionan la compañía y con el rechazo frontal del Consejo, algo que ya estaba más que descontado por el mercado. Vamos a conocer el dato de PMI manufacturero en la eurozona y en el Reino Unido, también el IPC preliminar de septiembre en la eurozona. Tenemos algunos protagonistas. Eurofoods paga dividendo de 0,23 euros brutos por acción. Repsol, según publica Expansión, está manteniendo negociaciones con el gobierno estadounidense para poder desbloquear sus intereses en hidrocarburos en Venezuela. Tiene allí atrapados 330 millones de euros. En Indra se producen nuevos cambios en el Consejo de Administración en un momento en el que se dilucida la potenciación fusión de Indra con Escribano, y Pablo Isla llega hoy de manera anticipada a la presidencia de Nestlé. Un protagonista más en Europa, Pirelli, el fabricante de neumáticos, después de que Sinochem, el mayor accionista de la compañía, diga que está abierto a cualquier oferta para comprar su participación en el grupo italiano, siempre eso sí que venga con una prima. Declaración de intenciones después de que el gobierno italiano señalara esta semana que la compañía china no estaba rompiendo las reglas destinadas a proteger la autonomía del fabricante de neumáticos. Estrenamos hoy el mes de octubre con esas novedades y esos protagonistas. Hacemos también balance de cómo le ha ido a las bolsas durante el anterior trimestre, Ángeles. Pues en el trimestre, ojo, el IBEX 35 ha subido un 10,6%. En ese periodo, julio-septiembre, la banca ha ganado un 24,5%. Por lo tanto, estamos ante el mejor tercer trimestre en los últimos 12 años. En el trimestre, Banco Santander ha sido el más alcista, ha subido un 26,2%. El BBVA ha ganado un 25% y el Sabadell un 22%. Lo peor en el trimestre ha sido para Puig, la compañía de cosméticos se ha dejado un 18%, Celnex ha perdido un 10,5% y Redella se ha dejado un 9,4%. 7:31 de la mañana. Les cuento también que todavía están ustedes a tiempo de presentar hasta este viernes la candidatura de su empresa a una nueva edición de los premios Intereconomía. Hasta este viernes, día 3 de octubre, está abierto ese plazo para que puedan presentar ustedes a su empresa si creen que tiene algo destacado para contarnos, para compartir con nosotros en las diferentes categorías que se postulan a estos premios: innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad, excelencia. Todas las bases, condiciones, información en premios.intereconomía.com. Premios.intereconomía.com. Hasta este próximo viernes abierto el plazo para que ustedes presenten su candidatura con nosotros. Despierta, invierte, gana. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
SACIR ha anunciado el nombramiento de Marta Gil de la Hoz como nueva directora general de Personas y de Patricia Martínez Íñigo como directora general de Sostenibilidad, Medio Ambiente e Innovación. Con esta reorganización, la compañía refuerza su compromiso con la gestión del talento, la sostenibilidad y la innovación, ejes estratégicos de su plan 24-27-33. Marta Gil, ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, se incorporó a SACIR en 2004, donde ha desempeñado cargos de relevancia en áreas de innovación, estrategia y organización. Todo esto tras iniciar su carrera en Accenture. Por su parte, Patricia Martínez, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, asume la dirección de Sostenibilidad, Medio Ambiente e Innovación. Ha liderado la dirección de personas desde 2021 y ha ocupado distintas responsabilidades en el ámbito de los recursos humanos, especialmente en SACIR Servicios. Con esta rotación, SACIR refuerza su política de transversalidad y movilidad interna en su alta dirección, alineada con la estrategia de consolidar un modelo de crecimiento sostenible y centrado en las personas. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. El primer análisis de la mañana. Buscamos a las 7:35 de la mañana con Javier Santa Cruz, economista. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, empezamos el mes de octubre y lo hacemos con algo que ya preveíamos. Esa falta de acuerdo entre republicanos y demócratas que ha llevado a ese cierre de gobierno de Estados Unidos, que no es la primera vez, que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero ¿qué implicaciones puede tener desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista bursátil? ¿Qué podemos encontrarnos ahora por delante? Pues especialmente desde el punto de vista económico y social, en esta ocasión tiene algo más de relevancia porque buena parte del dinero que se necesita para el funcionamiento ordinario de la administración norteamericana se necesita aún más después de la aplicación de las políticas económicas que lleva haciendo Trump prácticamente un año. En el caso bursátil probablemente pues será algo más de lo mismo de lo que ya hemos visto en años anteriores, es decir, el techo de la deuda ya hacía tiempo que vimos que se podía ir subiendo y que se subía además de una manera pues con relativa facilidad con el acuerdo de los dos partidos y por tanto pues tampoco ya genera los miedos que generaba en el pasado de que se pudiera producir un bloqueo frontal de la administración, más aún cuando el Partido Republicano pues tiene un margen de maniobra sobre todo los afectos a Trump en este momento tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. De aquí a final de octubre todavía quedan días por delante, pero se irá calentando esa reunión de la Reserva Federal que tenemos prevista para el día 29 de este mes. Con la duda, la incertidumbre y la pregunta que se hace el mercado de qué va a pasar en ese encuentro tras la última bajada de tipos, volverá a mover ficha la Fed, cuánto va a presionar Donald Trump y qué datos se va a encontrar Powell por el camino para tomar esa decisión. Javier, ¿tu apuesta ahora mismo cuál es? Pues va a depender de cómo salga, por un lado, el dato de inflación, que es el que yo tengo bastantes reservas de que vaya a salir todo lo bueno que tanto la Fed como el propio gobierno federal están esperando. Y por otro lado, la corrección de las estadísticas anteriores de empleo que han dejado un saldo negativo bastante notable y eso generaba pues mayores impulsos a seguir bajando los tipos de interés. Conociendo un poco lo que ha sucedido a lo largo de los años y el propio carácter del señor Powell, lo más probable es que nos encontremos con una reunión donde no se produzca una bajada de tipos y se espere a la siguiente para volverlos a bajar, porque si los volviera a bajar
esto querría decir que las señales de debilidad sobre la economía son bastante más evidentes de lo que ya estamos viendo. Dos protagonistas empresariales, Javier, ya que estamos hablando de Estados Unidos. Por un lado, Nike presentaba cuentas, han gustado al mercado, parece, viene subiendo fuera de hora tras batir previsiones, termómetro en parte Nike de cómo está el consumo americano. Por otro, Pfizer, que además de llegar a ese acuerdo con Trump para bajar el precio de los medicamentos, va a invertir 70.000 millones en Estados Unidos. Está consiguiendo el presidente estadounidense que las empresas se rasquen el bolsillo e inviertan en Estados Unidos, Javier. Sí, porque además eso es, por ejemplo, uno de los puntos clave del acuerdo que tuvo con Europa, del acuerdo comercial. La práctica totalidad de las farmacéuticas grandes europeas ya han anunciado sus planes de inversión en Estados Unidos. Las que están en Estados Unidos y habían deslocalizado una parte importante de su producción están empezando a más que a volver al país, están efectivamente haciendo pues mayores, al menos anunciando mayores inversiones, y veremos ahora cómo se ejecutan, y todo eso pues también forma parte del círculo virtuoso donde estamos en este momento en el mercado, donde el consumo más defensivo y el sector farmacéutico, junto con otros, el sector bancario, también el inmobiliario, pues están viviendo un momento pues de especial esplendor, porque así es como, por decirlo así, el manual TIPS usado a lo largo de los años de cuáles son los mejores activos en fases de descenso del ciclo económico o en fases de desaceleración del ciclo, pues eso es lo que se está cumpliendo también, como ha ocurrido otras veces a lo largo de los años. Aquí en España el tema vuelve a estar hoy en la OPA del BBVA sobre Sabadell, después de que ayer por la tarde el Consejo de la entidad catalana volviera a rechazar, tal y como estaba previsto, esa oferta mejorada. La novedad es que David Martínez, el inversor mexicano, tercer máximo accionista del Banco Sabadell, se desmarca de esa decisión del Consejo y sí dice que acudirá a esta oferta una vez la ha mejorado el BBVA. Dos cuestiones sobre esto. Javier, si te sorprende ese cambio de opinión, ese cambio de posición de David Martínez, y si ese sí del tercer inversor del Sabadell va a mover a mucha gente. Es decir, puede hacer que mucha gente siga sus pasos y cambie también de opinión. A ver, esta es una situación muy particular y desde luego era de esperar que se produjera el desmarque, porque vender en el mercado, tanto sea de golpe o sea por partes, un paquete de acciones tan importante, individual como es el de Martínez, es bastante complicado encontrar un buen precio en condiciones normales de mercado. Entonces ahora se le está ofreciendo una oportunidad de oro, con lo cual es más que razonable que lo haga después de haber comprado pues cuando el banco estaba a precios bajísimos, cuando estaba a 40, incluso llegó a estar a 30 céntimos la acción. Además es un tipo de inversor que busca ese tipo de oportunidades, la encontró con Sabadell y la ha aprovechado hasta el punto que ahora pues haya multiplicado probablemente por más de 10 el valor de su inversión. Que esto arrastre a otros accionistas lo veo más complicado. O sea, algún institucional probablemente pueda mover la aguja, pero desde luego los minoristas creo que no, porque más o menos estamos en un porcentaje del entorno del 40% de total del accionariado, y ahí los minoritarios tienen una cosa que este señor no tiene, que es el castigo fiscal. Es decir, si estamos convencidos o están convencidos todos ellos, yo también estoy convencido de que no se llega al 50%, pues entonces va a venir Hacienda con la rebaja. En este caso no con la rebaja, sino con el palo. Entonces yo creo que ahí es el punto esencial para decir que sí o que no, aparte de que sea mejor o peor la oferta. Un asunto más, Javier, preguntarte por el sector energético, por el sector eléctrico y esa situación que hay ahora mismo de cuello de botella, de bloqueo, de qué pasa con las inversiones en redes, qué pasa con esa situación y cómo puede estar afectando todo esto al sector en general, en su conjunto, y también a la parte bursátil de estas compañías que están esperando, imagino, Javier, una decisión, una solución a que se desbloquee esas inversiones en redes. ¿En qué punto estamos y cómo está afectando todo esto? Sí, ahora mismo tenemos dentro de, en estos días, el gobierno español ha movido ficha para establecer cuál es la planificación de la red de los próximos 5 años, cual ya veníamos esperándola desde hace bastante tiempo y por fin está encima de la mesa. Hay detrás una cantidad
indecente, diría yo, de miles de millones de euros esperando de inversión, tanto de las industrias que necesitan conectarse a la red eléctrica como también de las propias distribuidoras para cometer estas inversiones. Lo que sabemos por el momento es que se ha puesto el contador en marcha, y a partir de aquí pues veremos cómo se formula el proceso. De hecho, tendrá probablemente que rectificar una parte del camino, por ejemplo, el que inició la Comisión de los Mercados y la Competencia, estableciendo a cuánto se paga y cómo se fija el precio al que se retribuye a las distribuidoras la inversión en redes. Y entonces, por lo menos tenemos algo que antes no teníamos, pero desde luego todavía tenemos que ser muy cautos porque hay mucho por hacer, y más en un país donde ha acumulado un cuello de botella que es absolutamente inaceptable en una economía desarrollada como la española. Estaremos muy pendientes a cómo evoluciona eso. Javier Santa Cruz, economista, gracias por acompañarnos en este primer análisis de este miércoles 1 de octubre. Un abrazo, gracias. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. Existen infraestructuras capaces de transformar su entorno e impactar en el crecimiento económico de una comunidad. Es el caso de la LBJ Express de Texas, que este mes celebra su 10º aniversario. En 2015, Ferrovial inauguraba esta nueva vía para mitigar los problemas derivados del tráfico en una de las ciudades más congestionadas y con mayor crecimiento de los Estados Unidos, reforzando el servicio de la antigua carretera a través de carriles express. En este proyecto de colaboración público-privada, el Estado de Texas se asoció con el consorcio liderado por Ferrovial para financiar, diseñar, construir y operar la nueva autopista. El trabajo realizado se convirtió en un buen ejemplo de eficiencia, ya que se completó en solo 6 años, mucho antes de lo previsto. 10 años después de su apertura al tráfico, ha demostrado ser una solución efectiva para mitigar la congestión durante las horas pico en un 30%, lo que ha generado un ahorro de tiempo de 3 millones de horas para los conductores. ¿Qué innovaciones se han incorporado en la construcción y operación de esta autopista? Ricardo Sánchez, director de Tecnología e Innovación de Ferrovial. Los aspectos innovadores en el desarrollo de la construcción del LBJ fueron fundamentalmente 2. El método constructivo, utilizando innovaciones que sirvieron para minimizar el impacto en la comunidad. Y la segunda, yo creo que también fue muy novedosa, la aplicación de tarificación vianta en función de la congestión de la carretera. Es decir, lo que se consigue en carreteras como la LBJ es que el precio del peaje va variando en función del nivel de congestión, de tal manera que siempre se mantenga una velocidad media en la carretera que esté por encima de los 80-90 kilómetros a la hora. Más allá de la movilidad, la LBJ Express se ha convertido en una columna vertebral para el crecimiento regional. La autopista ha apoyado una rápida expansión comercial y demográfica en Dallas. Además, su construcción ha generado más de 35.000 puestos de trabajo y ha aportado $6.800 millones a la economía del país. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Aunque la oferta consiste en un intercambio de acciones, podría no estar exenta de impuestos. Pero no lo sabrás hasta que se cierre el canje. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Y lo que contamos hasta hora de la mañana, 7:48, son las portadas de los periódicos. Empezamos con la prensa económica de nuestro país, que coincide hoy en sus portadas con el asunto de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Expansión, David Martínez irá con su 3,86% a la OPA del BBVA. Dice que el tercer accionista de Sabadell venderá su paquete pese al rechazo del Consejo. Añade que Sabadell revisa al alza su dividendo por sexta vez sobre la OPA. También en clave empresarial, Santander aumenta un 15% su dividendo hasta 11,5 céntimos por acción y que Repsol negocia con Trump un pacto para cobrar en especie en Venezuela. Dice también Expansión que los precios de la vivienda se disparan un 12% en un año. Portada de 5 días. El Sabadell rechaza la OPA, pero su primer inversor individual acudirá. Dice que David Martínez, con ese 3,9%, vota en contra del informe y ve beneficios estratégicos en la fusión. También fotografía para la comisaria europea de Servicios Financieros. Entrevista hoy en las páginas de 5 días. Dice que la Unión Europea plantea ventajas fiscales para la inversión a largo plazo. También fotografía para Pablo Isla, que aterriza en Nestlé para ordenar el consejo y el negocio. Y en la portada del Economista dice que el accionista mexicano de Sabadell se desliga del consejo y acepta a la OPA, que las eléctricas se preparan para cerrar la central de Almaraz, que Iberdrola y Norges refuerzan su alianza con 708 megavatios solares y que Apolo lanza un fondo de deporte en plena negociación con el Atlético. Vamos con más portadas, con más prensa, con más periódicos. Hugo Roberto, adelante. El País señala a Europa y los países árabes apoyan el plan de Trump para Gaza. En la portada del Mundo, Trump advierte a Hamás tras un aplauso unánime a su plan. La Razón lleva la entrevista a Alberto Núñez Feijóo, que declara: cuando llegue al gobierno, que llegaré, no habrá ningún muro. Y en el ABC también, en clave Gaza, Europa y los países árabes presionan a Hamás para que acepten la paz de Trump en Estados Unidos. Comenzamos con The Wall Street Journal, que nos cuentan comienza el cierre del gobierno a medida que se agota la financiación. Los legisladores no lograron llegar a un acuerdo sobre el gasto, lo que desencadenó un cierre temporal. En The Washington Post titulan: Hexeth anulará el acceso de las tropas a las denuncias de organismos de control y denuncias de irregularidades. Y por su parte, New York Times destacan que con la propuesta de Estados Unidos de poner fin a la guerra de Gaza, un raro momento de triunfo para Netanyahu. Nos vamos a las principales cabeceras europeas en Alemania, con el Handelsblatt, que destaca: Estados Unidos está en cierre, Trump anuncia despido del Reino Unido, con la portada de The Times: Starmer será el líder laborista en las próximas elecciones. Y acabamos en Francia con la portada de Le Monde: el plan de Trump para Gaza, a pesar de la presión, jamás se muestra reacio a firmar un acuerdo de rendición. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador, se irá de Erasmus... ¡Sí, cumple 4! Marta, ¿lo estás grabando? Ah, sí, voy. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Le Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería de El Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Miramos a la geopolítica, 7:54 minutos de la mañana, lo hacemos con Juan Antonio de Castro, que es doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas. Profesor de Castro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con el mundo muy pendiente de su ultimátum de Trump a Hamás. 3 o 4 días le ha dado. ¿Habrá acuerdo? ¿Se cierra finalmente lo de Gaza o no? Pues yo creo que hemos sido excesivamente optimistas y todos los que pensábamos que con todo este gran apoyo de Estados Unidos, en una cosa urdida por Estados Unidos e Israel, con el gran apoyo europeo, sí, y el apoyo de muchos países sunís, iba a ser rápida. Me da más bien la sensación que no deberíamos caer en ese optimismo. Esta mañana me parece que la BBC ha habido unas ciertas declaraciones de un alto dirigente de Hamás diciendo que no va a ser así, que no van a ceder. Ayer estábamos optimistas con algo que dijeron a la CBS, pero en definitiva es un plan, es un tema que va a tardar, porque está en el interés de un grupo terrorista que no va a dejar las armas de manera tan fácil, que no está ligado a ningún compromiso con esos países sunís y que en definitiva lo que quiere es armarla más y no ve salida tampoco en el futuro para él. Entonces esa es la situación en la que nos encontramos. Pendientes también, profesor, en Europa, reunión informal de líderes europeos hoy en Copenhague, preparándose el Consejo Europeo dentro de unas semanas. Se va a hablar de mayor seguridad para Europa después de lo que ha pasado con Rusia y esas incursiones de drones en el espacio aéreo de la OTAN. ¿En qué punto está ahora mismo Europa, esa alianza europea? Hay países ahí desmarcándose como Hungría de esa postura común. ¿Y qué puede pasar con el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania va a tardar. Es otro tema que realmente tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque en el lado del frente Rusia sigue avanzando, sigue sin ningún fallo en teoría. Y por el otro lado, lo único que está generando toda esta resistencia en el fondo de apoyo a Ucrania es que dure más la guerra. No se están buscando la salida, no se están buscando las soluciones de fondo, y con eso lo único que va a haber es una multiplicación de gasto militar, una prolongación de todo este conflicto. Y esto está causando muertes todos los días, es salvaje y habría que pararlo inmediatamente con tanta urgencia como lo que está pasando en Gaza. Pero por el momento no hay, una voluntad de paz. Estamos más bien pensando en Europa que se nos va a invadir, cosa que es absolutamente falsa, y estamos con la obsesión completa de que hay que resistir ante Rusia. Yo creo que deberíamos empezar a quitarnos eso, de dedicar nuestros 5% al desarrollo de nuestros países y de nuestra salud y de nuestra educación, y pensar también que tenemos otra respuesta posible, que es la de tratar de llevar esto a la paz y no estar pensando siempre de manera guerrera que cualquier dron nos va a bombardear. Creo que a Rusia no le interesa lo más mínimo
bombardear o hacerse con Europa. Tiene el país más grande casi del mundo. Yo no veo en qué iba a ganar ocupando Polonia, si es que algunos piensan eso, ¿no? Creo que estamos exagerando la nota y que nuestros dirigentes están llevándonos por un camino muy, muy aleatorio. Pues son los dos frentes abiertos que tenemos ahora mismo. Le hago una en 15 segundos, pero sí que le pido, profesor de Castro, 15 segundos. El cierre de gobierno en Estados Unidos, ¿algo que temer, alguna repercusión que pueda ser importante, alguna implicación? Pues un poco más de lo mismo siempre, les pasa prácticamente todos los años y será cuestión de ver a ver en qué ceden unos demócratas o unos republicanos en unas pequeñas negociaciones que están haciéndose por detrás. No me parece, no creo que tengamos que ser pesimistas, lo han arreglado siempre. Es verdad que hace 7 años que no llegaba a cerrarse efectivamente, pero siempre van llevando un poquito más. Esto es como la historia de la deuda, ¿no?, de Estados Unidos. Esto no acaba nunca. Gracias por su brevedad y por sus explicaciones. Don Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas, por este foco geoeconómico de hoy en Radio Intereconomía. Pase y buen miércoles. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Inicio de jornada de miércoles complicado, con una M30 lenta a ambos lados desde el nudo sur y subiendo el tráfico en el norte, con circulación ya lenta también en la Avenida de la Ilustración en ambos sentidos y en el nudo de Colmenar. En esta parte de la capital, complicada la entrada a la ciudad por la A1 y M11, en el este, sobre todo la entrada por la M23 desde Fuente Carrantona, y en el sur por la A42, ya 5 retenidas desde antes de la Avenida de los Poblados. Indicar también una salida complicada en el este, en sentido A2. En cuanto a los accesos a la Menda Central, ya todos ellos muy difíciles y mucho